Hola hermanos, espero que estén teniendo un maravilloso día. Recordemos que estamos en una seguidilla de enseñanzas y hoy es el segundo día en la cual queremos dirigirnos hacia usted. En estos estudios, al que hemos llamado como flechas, estaremos desarrollando varios temas de mucho interés de la vida cristiana. Está dirigido puntualmente a los que somos padres, a los que somos hijos y al cristiano en general. Mi esposa y yo hemos descubierto el poder inconfundible de la familia juntos. Juntos hemos aprendido que conocer y vivir según la palabra de Dios es lo que trae transformación y esperanza a nuestra familia. Como flechas, proyecta una visión poderosa para el cristiano, recordándonos que nada es más importante para la familia que saber que Dios y su palabra están dirigiendo nuestras vidas. Usamos como base para esta enseñanza el versículo en Salmos 127, 4 al 5. Como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Dichoso aquel que llena su aljaba con esta clase de flechas y no será avergonzado por sus enemigos cuando litiguen contra él en los tribunales. Iniciemos esta enseñanza con una oración. Padre mi Dios, te damos gracias, Señor, por este segundo día de enseñanza. Gracias, Señor, por la palabra que estás trayendo a nosotros. Te pongo, Señor, en tus manos a mis hermanos, a mis hermanas, estén donde estén, Señor, y que están prestos a oír de tu palabra, a aprender de ti, Señor. Que estamos prestos, nuestros oídos, nuestro espíritu, nuestra alma, a aprender lo que el Espíritu Santo tiene para nosotros en este día. Gracias, Señor, por querer hablarnos, gracias por enseñarnos, gracias por corregir nuestras veredas, Señor. Te ponemos en nuestras manos, Señor, nuestro aprendizaje, nuestra atención, nuestras vidas. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Veíamos ayer que es muy necesario que los padres tengan una identidad en Cristo. En nuestro análisis comprendimos que Dios nos ha dado todo el conocimiento necesario para lograrlo y depende de nosotros y nuestra fe en lograrlo. Guiados por el Espíritu Santo, hoy queremos referirnos sobre la identidad de Dios que nuestros hijos deben de tener. Y para ello es necesario que nos traslademos dentro de la Biblia para saber qué es lo que nuestro Señor desea para nosotros como hijos. Muchos de nosotros no tuvimos el mejor ejemplo de nuestros padres, y es por ello que nos fue muy difícil lograr tener una identidad apegada a lo que Dios soñó de nosotros. Hemos tenido una identidad distorsionada. Cuando hemos tenido padres que no están alineados con Dios, nuestra identidad se ve distorsionada, apegada a la identidad que nuestros padres pusieron en nosotros. Nos fue muy difícil creer que tenemos un Padre que nos ama, cuando nuestro Padre terrenal no lo hizo, no nos amó. Nos fue muy difícil decirle a Dios, Padre, cuando esa palabra representaba a alguien que nosotros no queremos. Pedirle a nuestro Padre terrenal era imposible. ¿Cómo podríamos venir a Dios como Padre y pedírselo a Él? Lo peor del caso es que cuando crecimos nos convertimos en el tipo de hijos que nos enseñaron a ser. Eso de que detestábamos tanto, lo repetimos ahora día con día. Pero aquí hay una buena noticia. Dios en su proceso nos va a enseñar cómo podemos romper ese patrón en el que nos metieron. Recuerde que estamos refiriéndonos a usted como hijo y de cómo sí es necesario que tengamos un proceso de sanidad y reestructuración personal para lograr ese cambio. Una vez que logremos romper el engaño que nos moldearon, reconoceremos a Dios como Abba Padre, Papito, y nuestra vida será completamente diferente.
Veamos algunos ejemplos de hijos que rompieron el esquema de padres incorrectos. Así veremos que sí se puede desprendernos de esa identidad errónea que nos han trasladado desde nuestros padres. Empezaremos a analizar la vida del rey Josías. Con el rey Josías aprenderemos que debemos vivir una vida recta y cada creyente debe aprender a hacer lo recto, sin importar las circunstancias ni la gente que te rodea. Hay muchos de nosotros que ponemos pretextos y excusas por lo cual no pueden vivir o hacer lo correcto delante de Dios. Y este no fue el caso con el rey Josías, que a pesar de vivir una situación muy difícil, él hizo lo correcto delante de los ojos de Dios. Josías fue uno de los mejores reyes del pueblo de Dios. Su conversión fue tan poderosa que sobrepasó a todos los reyes. Veamos lo que dice Segunda de Reyes 23:25. No hubo otro rey antes de él que se convirtiese a Jehová de todo su corazón, de toda su alma y de todas sus fuerzas, conforme a toda la ley de Moisés, ni después de él nació otro igual, ni después de él nació otro igual. Josías fue un hombre muy especial y nos puede enseñar muchos principios para nuestras vidas. Debemos entender que el reino se había dividido en dos partes, para contarles un poco de historia. Dios estableció a Saúl como rey, a su sucesor era David, y su sucesor fue Salomón. Pero Salomón se desvió, y Dios en su ira divide el reino de Israel en dos. Cuando nace el hijo de Salomón, de nombre Roboam, el reino del norte se llamaría Israel, y el reino del sur se llamaría Judá. El reino del norte se llevó a 10 tribus de las tribus de Israel, y los del sur se llevaron solamente 2 tribus, a la tribu de Judá y la tribu de Leví. En esta división habían 2 reyes, y eran naciones muy diferentes. El reino del sur se convirtió en una nación muy perversa, desde su rey Jeroboam. En el segundo reino, el de Judá, hubo reyes buenos y reyes malos, reyes que iniciaron bien y reyes que terminaron mal. La Biblia nos muestra que Dios enviaría a un hombre que cambiaría el rumbo de la nación que era dirigida por Jeroboam. Recordemos también que él había construido altares para otros dioses y había hecho 2 becerros de oro. Pero había una profecía, y se menciona en Primera de Reyes 13, y dice así: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar el incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y dijo: Altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. La profecía decía que con nombres que iba a nacer un hijo que iba a destruir la idolatría que se estaba viviendo el pueblo. Se cree que esta profecía se dio hace unos 300 años antes de que naciera Josías. Tremenda profecía. Ya había una profecía del Señor. Ahora le hablo a los hijos. Hijos, ¿qué es lo que el Señor ha dicho de ustedes? ¿Qué es lo que la palabra de Dios te promete? Nosotros somos hijos bajo promesa. Igual que Josías, ya Dios había declarado quiénes seríamos y Él mismo ha determinado nuestra posición en el mundo en el que vivimos. Ya Dios se refirió acerca de nosotros.
Sobre la herencia paterna que tenía Josías, lo podemos ver en Segunda de Reyes 21:19. Y dice así: de 22 años era Amón cuando comenzó a reinar, y reinó 2 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Mesulemet, hija de Harús, de Jotba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Quién hizo lo malo? Amón. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová, como había hecho Manasés su padre, y anduvo en todos los caminos en que su padre anduvo, y sirvió a los ídolos a los cuales había servido su padre, y los adoró, y dejó a Jehová Dios, el Dios de sus padres, y no anduvo en el camino de Jehová. Y los siervos de Amón conspiraron contra él, y mataron al rey en su casa. Entonces el pueblo de la tierra mató a todos los que se habían conspirado contra el rey Amón, y puso el pueblo de la tierra por rey en su lugar a Josías, su hijo. Veamos lo que Josías tenía: un abuelo de nombre Manasés, y su padre se llamaba Amón, hombres malvados y eran idólatras. Amón no solo fue rey por 2 años, la gente lo aborrecía tanto que lo mataron, dice la Biblia, y en su lugar quedó un muchacho llamado Josías. Esa era la herencia de Josías. Su papá era un hombre malo, su abuelo también era malo, idólatras. Y yo les pregunto, ¿qué es lo que un joven piensa cuando aprende a hacer esas cosas de sus padres? El ejemplo que está teniendo. Muy a menudo estamos dados a seguir los caminos de nuestros padres, porque nosotros nos identificamos con nuestra herencia. Recordemos el dicho que dice: hijo de tigres sale pintado. Bueno, sí, es que dependiendo del padre que tengamos, así también nosotros iríamos a hacer. Y no siempre tiene que ser así, gracias al Señor. Los hijos no deben ser malos como sus padres. Dios nos da esa oportunidad. Si usted nació con un mal ejemplo o bajo un mal ejemplo, usted puede marcar la diferencia de su generación. Usted debe seguir el ejemplo que Dios te da y tener una identidad de hijos. En Ezequiel 18:14 dice: pero si éste engendrare hijo, el cual viere todos los pecados de su padre, que su padre hizo, y viéndolos no hiciere según ellos. Aquí en Ezequiel se dice que es posible que un hijo pueda romper con la conducta anti Dios de su vida. También en Ezequiel 18:17 dice que si apartare su mano del pobre, interés y usura no recibiere, guardare mis decretos y anduviere en mis ordenanzas, éste no morirá por la maldad de sus padres, de cierto vivirá. Y si dijereis: ¿por qué el hijo no llevará el pecado de su padre? Porque el hijo hizo según el derecho y la justicia, guardó todos mis estatutos y los cumplió, de cierto vivirá. En esta palabra, en Ezequiel 18:17, podemos ver de que el Señor primero no nos culpa por los pecados del Padre, pero sí nos enseña también de que a pesar de que hemos tenido malos padres, podemos tener la salvación y podemos cumplir lo que el Señor quiere. Sí podemos apartarnos de toda esa estructura que nuestros padres han impuesto sobre nosotros. Esta es la promesa. Usted no tiene que cargar con los pecados de tus padres y no debes cargar con sus errores. Josías vivía en una familia malvada, pero aún así tomó el camino correcto. Con 8 años empezó a tener un camino correcto. Así usted también como hijo puede hacerlo.
Si usted guarda sus estatutos, de cierto vivirá. ¿Cómo fue la juventud de Josías? Dice, Segunda de Reyes 22:1. Cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. 8 años tenía Josías. Nosotros podríamos decir que somos demasiado jóvenes como para seguir al Señor y no es así. Nosotros podríamos decir que Josías debía ser como su papá porque apenas tenía 8 años, pero no fue así. Josías siguió los caminos del Señor tal y como los había aprendido, ya no de sus padres, ya no de sus abuelos, sino de lo que se había escrito desde David. Otro de los problemas que tenía Josías es que era un niño de apenas 8 años. La Biblia dice, la necedad está ligada al niño, dice la Biblia. La necedad está ligada al niño. Eso era un problema en Eclesiastés 10:16. Ay de ti, dice la palabra de Dios. Ay de ti, tierra, cuando tu rey es muchacho y tus príncipes baquetean de mañana. Es un niño gobernando todo un imperio, ejércitos a su nombre, y sin la madurez que debía tener, aún así era el niño del cual nuestro Señor ya había hablado desde hace 300 años del que él naciera. Ya Dios había puesto una identidad en este niño. Hijos e hijas, les hablo a ustedes ahora. No podemos alegar que tenemos muy poca edad para cumplir con los mandamientos del Señor. Más aún, no podemos alegar del tipo de crianza que has tenido de sus padres, porque como ya lo hemos visto, el único responsable de usted es usted mismo. Dios no le pedirá cuentas a otra persona más que a usted. Salomón mismo lo dijo en algún momento. En su tierna edad no le pidió a Dios riquezas, ni fama, ni reinos. Él pidió sabiduría para reinar. Josías nació en un lugar de perversión, de idolatrías. No se encontraba la palabra de Dios ni su influencia. La Biblia dice, nosotros vivimos en una generación perversa y maligna, igual a la generación que estamos viviendo, igual que la generación que vivía Josías. Al igual que en los tiempos de Josías, los tiempos no son buenos, pero Dios nos manda a que seamos irreprensibles. Así lo dice en Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. ¿Cuál fue el camino que eligió Josías? Según Segunda de Reyes 22:2, dice, cuando Josías comenzó a reinar era de 8 años y reinó en Jerusalén 31 años. El nombre de su madre fue Jedida, hija de Adaía de Boscat. Dice en el versículo 2 del capítulo 22, que hizo lo recto ante los ojos de Jehová y anduvo en todo el camino de David su padre, sin apartarse a la derecha ni a la izquierda. Cuando se refiere la Biblia a camino, se refería a la manera, andar en las maneras, andar en las costumbres, en comportamientos y en un modo de vida. Al final Josías podía elegir cuál camino debía seguir, y éste eligió el camino de David, al quien la Biblia dijo que era su padre.
Aunque David no era su padre, el buen camino que anduvo Josías lo definió como hijo de David. ¿Cómo es esto? Veamos. Lo que dice Juan 8:39 al 59. Soy de vuestro padre el diablo, trae el título. Respondieron y le dijeron, a nuestro padre es Abraham. Jesús le dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham harías. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que el que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Permítanme decirles, según la Biblia, lo que hacemos es decir, nuestra forma de vida nos define de quién somos hijos. Esto es, si hacemos lo de Dios, seremos definidos como hijos de Dios. Por el contrario, si hacemos lo del diablo, de él seremos hijos. Y de eso se trata la obra del enemigo, de robar. Te roba la identidad para destruirte y para matarte. Y acá estamos finalizando con este tema. Y es que hemos descubierto la estrategia del enemigo cuando desde tu niñez te rodea de situaciones adversas para marcarte y así lograr que tu identidad sea distorsionada. En los tiempos de Adán, antes del pecado, Dios caminaba con Adán por el huerto y conversaban. Tras el pecado ya Dios no le conocía. Él preguntó, ¿dónde estás? Dios no reconocía a su hijo. Dios lo sabe todo. Sabe lo que Él puso en el huerto. Y eso que Él tenía al frente no lo reconoce como lo que creó. Ya no era Adán. Pero lo maravilloso de esto es que Dios había planeado una forma de redención para la cual Él podía nuevamente llevarnos a la condición de hijos. Esto es, por medio de Jesucristo, el Señor. Él quiere que usted y yo tomemos la decisión de ser sus hijos, la decisión de cumplir con sus estatutos. Dios no dejará que ninguno de los que su Padre le dio se perdiera. Deuteronomio 5:32 dice, mirad pues que hagáis como Jehová vuestro Dios os ha mandado. No os apartéis a diestra ni a siniestra. No os apartéis ni a la izquierda ni a la derecha. El Deuteronomio 28:14 dice, y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Todos podemos servir a Dios desde cualquier edad. No importa de dónde vengas, ni qué apellidos tienes, no importa de qué familia vengas, si Él es tu Dios, Él será tu Padre. Si haces y cumples sus mandamientos, sus estatutos, Dios será tu Padre. Si usted tiene padres que están en la fe y que te instruyen día a día en los caminos de Dios, déjeme decirle que has tenido la mayor bendición que un ser humano puede tener. Siempre será una decisión, pero esas bases, esa roca en la que te han puesto tus padres, permanecerá para siempre inconmovible. Hoy hemos visto
que no importa el medio en el que vivas, no importa de quién estés rodeado, no importa las circunstancias que creciste, que te desarrollaste, no importa las circunstancias en las cuales te ha tocado vivir, hay una decisión que hay que hacer. Toma la decisión de no apartarse ni a derecha ni a izquierda. Toma la decisión de seguir el camino de Dios. Toma la decisión de tener la identidad que Dios ha dicho de ti y no le creas al enemigo. Oremos. Padre mi Dios, te damos gracias, Padre, por lo que nos has hablado en este día. Gracias, Señor, porque hemos comprendido, mi Dios, que tú eres Señor, Padre, y tú nos sostienes con tu mano derecha. Asidos a ti, Señor, estamos, asidos a tu Espíritu, asidos, Padre, en la fe, Señor, de que tú eres Dios y Señor alrededor de nosotros. Gracias por amarnos como los has hecho. Gracias por cuidarnos como los has hecho, Señor. Permítenos, Padre, que sigamos aprendiendo sobre la identidad. Permítenos, Señor, que sigamos tomando decisiones, las mejores decisiones para seguirte a ti, Señor. Clamo por mis hermanos, clamo por mis hermanas, Señor, que tu bendición les rodee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.